Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos a leer un versículo en el Salmo 103. Recordamos que todo este año estamos meditando en la palabra en Filipenses, donde dice, prosiguiendo a la meta y el camino del cristiano, las cosas que tenemos que enfrentar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un varón, buscando un varón verdadero, y lo que Dios habla acerca de esto. Vamos a ver entonces el versículo 7 para desarrollar el mensaje. Salmo 103, versículo 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Y si podemos ponerle un título a este mensaje, es Conociendo a Dios y sus caminos. En este versículo está en un salmo largo y hermoso, ¿no? Acerca de lo que es bendecir a Dios. Y el salmista, el rey David, comienza este salmo hablándose a él mismo. Bendice, alma mía. Porque cuando uno bendice a Dios y uno adora a Dios, tiene que esforzarse, o sea, es una decisión. Y entonces en este versículo bien interesante hay dos puntos aquí, que hay una diferencia, y es lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy en día, de que hay, como aquí habla acerca de Israel y Moisés. El pueblo de Israel dice aquí que sus obras, notificó al pueblo de Israel sus obras. O sea, pero dice que a Moisés sus caminos. Y esto muchas veces se mira en la raza humana también. Hay personas que miran la obra de Dios, los milagros de Dios, y esas cosas son hermosas, y vemos a través de la Biblia, y en particular en los Salmos y en los primeros libros del Antiguo Testamento, que Moisés, recordando al pueblo de Israel que Dios abrió el mar, que mandó las 10 plagas, que sacó agua de la roca, que cuando las serpientes los mordían, pusieron la serpiente y miraban a esa imagen, y Dios los sanaba, y muchos milagros y obras. Y nos sucede hoy en día igual. Nosotros podemos tener un conocimiento de Dios, de las obras de Dios, de lo que Él hace. Y lamentablemente muchas personas se quedan en esa etapa. Y Dios no quiere que nos quedemos ahí, solo maravillando o viendo las obras o los milagros del Señor. Dios quiere que seamos así como Moisés, y que podamos conocer los caminos de Dios, así como Moisés. Y es un nivel espiritual mayor de una persona que solo mira y está orando siempre y acerca de estas cosas como un carro, un trabajo, cosas materiales que son importantes, pero a veces descuidan lo más importante, que es lo espiritual. Y también vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús visita a Marta y a María, que María estaba a los pies de Jesús, y sin embargo Marta estaba distraída en otras cosas, y las dos Dios la amaba. Entonces igual aquí vemos la diferencia. Eh, entonces sí, uno puede orar y puede ver la intervención de Dios, ver cómo Dios obra o proveer algo en una situación sobrenatural, pero lo que realmente nos va a sostener en esta vida es conocer los caminos de Dios, conocer a Dios realmente, así como Moisés lo conoció.
Moisés sabía cómo mirar arriba, mirar a Dios. Él sabía cómo mirar también dentro de su ser y también hacia otros, ayudar al prójimo. Así el cristiano, el que está buscando los caminos del Señor, tiene que estar siempre buscando las cosas del Señor arriba, estar siempre analizándose la persona misma, o sea, nosotros mismos, cómo estamos con el Señor, qué cosa podemos mejorar, qué cosa podemos cambiar, buscando más a Dios en santidad y también buscando cómo ayudar a los que están alrededor de nosotros. Entonces vamos a ver, acompañan al libro de Éxodo 33 para entender más esto, lo que es conocer al Señor y sus caminos. Viendo este punto ahí que el salmista dijo, conoció Moisés los caminos del Señor. Y en el Éxodo 33 encontramos aquí por qué Moisés y qué es lo que hizo Moisés y qué es lo que debemos nosotros anhelar también de conocer a Dios, así como Moisés. Recordamos que Moisés creció en el palacio en Egipto con el faraón y la familia de él, y entonces él fue preparado, él vio todo esto, todo lo que es material, comodidad, todas estas cosas, él supo de esto, sabía. Pero sin embargo, después de los 40 años en el desierto, cuando él pasó esa prueba, llegó a conocer al Señor. Y entonces, en otro nivel, vamos a ver entonces Éxodo 33. Aquí Dios se le está demostrando a Moisés. Vemos que Dios le da los 10 mandamientos, Dios le habla al Señor, incluso las instrucciones a el tabernáculo, cómo construir el tabernáculo. Entonces aquí vemos a esta interacción. Éxodo 33, 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahí entonces eso es bien importante. Conociendo a Dios significa que uno, entre más conoce al Señor, Dios puede decir esto, llegar a decir eso. Él nos conoce a nosotros por nombre. Es una relación de dos lados, ¿no? Y así la oración, la comunión, tanto nosotros oramos a Dios y también escuchamos a Dios, así como le está hablando Dios a Moisés. Y dice el 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, aquí está Moisés preguntándole a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y es interesante, Moisés le estaba pidiendo conocer los caminos del Señor. Y como leímos en el Salmo 103, 7, dice que él conoció los caminos del Señor a Moisés, no solo las obras como el pueblo de Israel. 14. Y él dijo, o sea Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y así nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude, que si Dios no está con nosotros en lo que estamos haciendo, o si Dios nos está guiando en lo que debemos de hacer, no debemos hacerlo o ir a hacer esa cosa. Y conocer el camino del Señor, conocer a Dios es eso mismo, la presencia de Dios estar con nosotros. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, estaba tangible en el sentido de miraban la nube y en el tabernáculo la gloria Shekinah físicamente. Y nosotros hoy en día tenemos la bendición de que está el Espíritu Santo en nosotros, adentro, como dice en Juan 7, corriendo como ríos de agua viva. Y entonces, y eso nos da descanso, nos da paz, nos da gozo, nos da todos los frutos del Espíritu que dice en Gálatas 5, 23, 22 y 23. Y eso es, ¿qué es la diferencia entre lo que el pueblo de Israel vio las obras de Dios?
pero Moisés conoció los caminos de Dios, y eso es lo que nosotros quiere. No quiere que Dios, que nos quedemos con cosas así simples que miramos. Sí, Dios nos da trabajo, sí, Dios nos da casa, nos da auto, nos da cosas materiales, pero más que eso, Dios quiere que nosotros conozcamos a Él, que conozcamos su presencia, que allí es donde vamos a tener esa victoria real, ese gozo real. Y la vida es más que todas estas cosas materialmente, y ahí es donde vamos a encontrar lo que la raza humana busca, la presencia de Dios. Cada persona está buscando algo más de las cosas diarias, las cosas que suceden en este mundo. Y entonces también vamos a ver el Juan 17, lo que Jesús le dijo a los discípulos. Oímos ahí en el Antiguo Testamento como Dios le respondió a Moisés, y vamos a ver también en el Nuevo Testamento, porque es tan importante conocer a Dios, así como Moisés conoció los caminos del Señor. ¿Y qué son los caminos del Señor? Como vimos ahí, que es la presencia de Dios, que es lo que nos da descanso, que es lo que nos da victoria, que es lo que nos guía. En Juan 17, cuando Jesús está orando por los discípulos y por nosotros, que somos los discípulos en ese entonces del futuro, que estaban ahí, dice en versículo 3 en particular, Juan 7:3, es una oración intercesora de Cristo, todo el capítulo 17, el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto está clarísimo allí. Conocer a Dios es lo que nos trae vida eterna. Y conocer de que es el Dios verdadero, como dice ahí, a Jesucristo, y que Jesucristo lo ha enviado. Entonces, Él le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, bien importante: de cierto te digo, que el que no me naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, ¿qué significa? Conocer a Dios, porque vimos en Juan 7:3, que es la vida eterna, no podemos ver a Dios, ni podemos entrar al reino de Dios, que es donde está la vida eterna con Cristo. Y esto, cuando dice desierto, en desierto es 2 veces, es una certeza, es una realidad 100%. Y entonces, esto es conocer los caminos del Señor. Y entonces miramos aquí, entonces, cuando uno conoce al Señor, regresemos al Salmo 103, tiene más riqueza este Salmo, entendiendo esto de Éxodo 33, lo de Moisés, y Juan 17, cuando Jesús oró y intercedió por nosotros y los discípulos, podemos disfrutar mejor este Salmo, el contenido. Vamos a leerlo del versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Ahí es donde entramos a la presencia del Señor, así como Moisés conoció a Dios, los caminos, y después más vio la gloria del Señor, que es en ese mismo, los versículos siguientes, en Éxodo 33, que le permitió ver la espalda, y él estaba escondido detrás de una roca, que significa la roca que es Jesucristo. No podemos ir al Padre, como Jesús dijo en otra parte en Juan, sino por Jesucristo. Cristo es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, así como Moisés se escondió detrás de la roca, que es Jesucristo, el símbolo, tipo, y vio al Padre, vio la gloria de Dios en la espalda, entonces así es nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y otra vez es una actitud, no es algo que aun cuando no nos sentimos, o por las circunstancias o las situaciones, uno nos dice al alma: alma mía, bendice a Jehová. Es una actitud, es una decisión, no importa las circunstancias o las situaciones. Y entonces dice aquí,
Bendice alma mía Jehová, otra vez en el 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo más importante, el perdón de pecado, porque así no, en el cielo no puede entrar o heredar el reino de los cielos de Dios el que está pecando. Es imposible. No entrará, dice en Apocalipsis, el pecador, el que está practicando pecado. Dice, no olvidemos eso, que nos perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dolencias aquí puede significar a la misma vez físicamente, pero también que es muchas veces más profundo emocionalmente. Muchas veces tenemos heridas o dolencias del corazón, del alma, de cosas que hemos pasado, o traumas o situaciones, y ahí también Dios sana eso. Él es la única persona que puede hacer eso, porque vemos en el Salmo, en Isaías 60, que es como la visión o la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Y es importante recordar esto, porque tiene que ver qué es esta dolencia, qué es estas heridas. En Isaías 60, que Jesús cuando la leyó en la sinagoga, dijo que ya estaba cumplida. 61. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es sanar nuestras dolencias, todas, dice aquí, no algunas, no pocas, todas nuestras dolencias. Dice 4, el que rescata del hoyo tu vida. Otra vez es nuestro Salvador, nuestro rescatador. El que te corona de favores y misericordias. El favor de Dios es mejor que el favor del hombre. La misericordia de Dios es mejor que la misericordia del hombre. El que sacia de bien tu boca. A través del Espíritu Santo, que podamos hablar palabras de edificación, de bendición, bendecir a otros, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en otra parte vimos en semanas antiguas acerca del águila, la ilustración de cómo los cristianos debemos ser como las águilas. Y 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para ira y grande en misericordia. Entonces esto es lo que significa conociendo los caminos del Señor, así como se demostró a Moisés. Y viendo con todo esto también, de los caminos del Señor, como dice en Apocalipsis 15:3, justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos. Y hay incluso una alabanza hermosa de esto, que los caminos del Señor son perfectos, son verdaderos, son justos. También el Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y en Deuteronomio 3:32-4, Él es la roca cuya obra es perfecta para todos sus caminos, porque todos sus caminos, son rectitud. Este es el Dios que nosotros debemos de conocer. Los caminos de Él son perfectos, son rectos. Él es justo y verdadero. Y eso es lo que, dentro de lo que nos ha llamado incluso como iglesia, a las sendas antiguas. El versículo base de esta iglesia, Jeremías 6:16, acerca de buscar las sendas antiguas, el camino recto. Y ahí vamos a conocer al Señor. Y eso es lo que el Señor está hablando. Sus caminos notificó a Moisés. Vemos entonces algunas de las cosas también que podemos ver más, unos puntos acerca de estos caminos del Señor. Vamos a ver entonces en el mismo, estamos viendo Juan 17:23. Es algo interesante mientras leía esto. Juan
17:23, yo en ellos, está hablando de Jesús y los discípulos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviases y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí es algo bien profundo, porque ahí está diciendo que el mismo amor que Dios el Padre tiene para Jesús el Hijo, lo tiene para nosotros, su creación. Y eso humanamente es algo bien profundo que quizá no podamos comprender, pero es muy importante. ¿Cómo puede Dios, siendo Dios, amarnos al mismo nivel como amó a Jesús? Por eso cuando lo que Jesús hizo en la tierra como humano, lo hizo para que nosotros también tengamos ejemplos. Y no que tomamos esto y decir, ese era Jesús, solo Jesús. No, todo lo que Él hizo cumplió la voluntad perfecta del Padre. Caminó, trabajó, vio lo que el Padre está haciendo y dice, solo hace lo que el Padre hace. En este versículo nos dice que ese mismo amor que tuvo Dios el Padre con Jesús cuando estaba en la tierra, lo tiene para nosotros. Ese amor tan grande. Entonces, esto es el camino del Señor. Cuando uno realmente busca al Señor, no solo las obras, los milagros o las situaciones para que Dios obre en algo, deme un trabajo, deme una intervención divina en algo. No, es más allá. Dios quiere que nosotros lo amemos, lo conozcamos su camino. Y cuando conocemos su camino, vamos a encontrar ese amor profundo que dice aquí en Juan 17. También hay un concepto, un principio en Proverbios 28:13 que dice lo siguiente. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los caminos del Señor, cuando conocemos al Señor, no vamos a cubrir nuestros pecados, porque aquí habla acerca de que no va a prosperar. Y en otra predicación, al comienzo de meses atrás, vimos acerca en una parte en Deuteronomio que dice que si uno peca, el pecado, o sea, Dios va a encontrarlos. No podemos escondernos de Dios. Y en Gálatas también habla así acerca de que el que cosecha, lo que cosechamos, eso vamos a, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y Dios no es humano, Él sabe, no podemos mentirle a Él. Este principio, conociendo a Dios significa confesándole a Él. Porque Él es misericordioso, y como vimos también en 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos a Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces, no encubremos nuestros pecados, nuestros errores, porque eso no nos va a prosperar. No vamos a conocer a Dios, no vamos a estar en los caminos del Señor, y eso es otro principio. También Dios se deleita en los que dan con un corazón alegre. Pablo habla acerca de esto en Corintios, y siempre, incluso cuando Jesús dio el ejemplo de la viuda que dio de todo lo que tenía, dijo que ella dio más de lo que estaban dando, de la abundancia de lo que tenían. Y entonces Dios se mira en eso. Dios se deleita, Él busca a los que dan con un corazón alegre. Vamos a ver textualmente que Corintios 9. Bueno, el principio estoy buscando específicamente esto del dador alegre. Es segunda de Corintios 9, pero es importante esto. Segunda de Corintios 9:6, porque esto tiene que ver prosiguiendo a la meta. Esto es conociendo a Dios, y muchas veces pensamos que estas cosas no esto de la financia, porque hay
mucha corrupción, hay enseñanzas que hablan acerca de los extremos, ¿no? Pero la Biblia habla de las finanzas y Jesucristo pasó mucho tiempo hablando de las finanzas, también parábolas, y en esto Pablo está recartando algo, reenfatizando algo. En 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es conocer a Dios, conocer de lo que Dios, las cosas que Dios ama. Y esto es una de las cosas bien importantes, al que da con alegría, con corazón alegre, no por impulsión, no por necesidad, no por ver, a ver que otros los miren, sino en agradecimiento, en una voluntad alegre y sembrando, porque sabemos que las cosas de Dios son más grandes y tenemos un beneficio más grande tanto en esta tierra como en la tierra, en el tiempo venidero, en la vida eterna. Entonces se deleita. También algo que tenemos que entender acerca de conociendo los caminos es que la santidad es muy importante. Cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hablamos, cómo somos ejemplo en este mundo es muy importante para el Señor. Vamos a ver Hebreos 12:1, que habla incluso de cómo sucede la santidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testimonio, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a caminar en santidad? Puesto los ojos en Jesucristo, Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así vamos a conocer a Dios y los caminos del Señor. Si nos mantenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y entonces el apóstol Juan lo dice de una manera también interesante en Primera de Juan 5, que habla acerca de la victoria. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no solo nuestra fe en cualquier cosa, nuestra fe en Jesucristo. Dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí tenemos la victoria. Estar lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Esto es conociendo al Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Y en Efesios 5 habla incluso de cosas que debemos de evitar, que incluso dice que ni debemos ni pensar ni hablar en esas cosas que son vergonzosas, que no debe estar en nuestras mentes, en nuestros labios. Y eso es algo que debemos constantemente renovar nuestra mente, como dice el Romanos, que somos, eso es nuestro sacrificio real. Entonces tenemos esto lleno del Espíritu. También tenemos lo que dice en Lucas 6, 16, 15, de que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Jesús. Así como Moisés pasó esas pruebas, esos 40 años en el desierto, Jesucristo también antes de ministrar 40 días en el desierto, Pablo 3 años antes de ministrar. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por situaciones para crecer, un desierto para decir, ilustración, ¿no? Dios quiere que tomamos nuestra cruz y sigamos a Él. También
hay un versículo bien importante en Daniel 11, que es dentro de lo que Dios le está dando profecías a Daniel acerca del futuro. Está hablando del anticristo, muchas cosas que van a suceder. Dentro de esto dice en Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con Israel, no está hablando ahí. Está hablando de la blasfemia, la desolación. Y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí estamos nosotros, está también el pueblo de Israel, esa promesa para ellos, pero también para nosotros. Que el enemigo viene para esto, y está hablando lisonjas, seducirá, espíritus seductores, lisonjanos. Y entonces Él quiere siempre que violemos el pacto con Dios. Él quiere siempre que, igual que en el jardín, romper esa relación entre el hombre, la raza humana y Dios. Pero ahí lo que dice eso, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque Dios va a estar con nosotros. Y así como Moisés, vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a encontrar descanso allí. Y otra cosa es la persecución. Según de Timoteo 3:12 dice que, bueno, vamos a leer textualmente, es importante también otra cosa que muchas veces, y especialmente en Norteamérica, no nos gusta escuchar, o muchas veces nos descuidamos de esto. Segunda de Timoteo 3:12, pero tenemos que recordarnos esto, y más ahora cuando viene persecución de todos lados, tanto del gobierno, de todos lados, para realmente crear un cristianismo liviano, un cristianismo suave, un cristianismo que acepta todo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí no dice algunos ni unos pocos, ahí dicen todos. Quieren vivir piadosamente, vivir en santidad. Y vemos eso, cosas que están comenzando a suceder aquí en Norteamérica. Y bueno, en otra parte del mundo es más obvio que mucha gente está muriendo simplemente por decir que son cristianos, o por decir yo no voy a hacer esto, yo no voy a... simplemente yo soy cristiano, yo no hago eso. Estaba oyendo hace unos días también un testimonio de, creo que eran los Amish, cuando algo sucedió en Estados Unidos, cuando un hombre entró a una escuela y mató a unas niñas y después se mató. Después las otras niñas que recuperaron pero tuvieron que ir al hospital, no tenían dinero porque estas personas, los Amish, no tenían seguridad, no para eso, ¿no? Y es caro en Estados Unidos. Entonces la gente de diferentes partes recogieron 4.3 millones de dólares para que recuperan la niña en el hospital, las que recuperaron. Y después entre ellos estaban hablando de qué es lo que iban a hacer con el resto del dinero. Y ellos decidieron, porque alguien dijo, ¿y qué de la viuda? Del hombre que mató a las niñas y se mató, porque tenía 3 niños. Y ellos decidieron llegaron a la casa de $1 millón para por la vida de esa señora. Y estaba ahí los reporteros, las cámaras, uno de los ancianos, y le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y como natural, esta persona dijo, porque yo soy cristiano. Y a otras personas del mundo estas cosas son locuras. Y estos reporteros pensaron, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo vas a perdonar? ¿Y cómo vas? Porque él le dijo, no tenemos rencor contra ti ni contra tu familia. Y la respuesta de eso los asombró a los reporteros. Yo soy cristiano. Y así debe ser nosotros, actitudes así,
Que otra persona diga, ¿cómo tú puedes perdonar? ¿Cómo tú puedes amar? ¿Cómo tú puedes hacer esto? Porque nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, de Jesucristo. Y eso es conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer sus caminos. Así como dice en el Salmo 103:7 que dimos ahí. Como Moisés conoció los caminos del Señor, conoció a Dios. Así es lo que Dios nos está llamando hoy en día, a conocerlo de verdad, de corazón. Y no solo las obras, no solo las cosas externas, materiales, las cosas profundas. Nuestra alma debe conectar con Él. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Prosigamos a la meta, conozcamos a Dios, conozcamos su camino, bendicimos su nombre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor Jesús, tan hermoso que nos has dado, Señor Jesús. Y Señor, te bendecimos, Señor. Así como dice el salmista Rey David, bendice alma mía a Jehová, y no olvidemos ninguno de sus beneficios, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres justo, tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, que tú, así como demostraste a Moisés, estás llamándonos a nosotros, Señor Jesús, de buscarte, de conocerte, conocer tus caminos, y no solo a las obras, como el pueblo de Israel vio, pero muchas veces vemos y leemos que ellos murmuraron, ellos renegaron, aún viendo tantas cosas tan grandes, el mar abrir en dos, Señor Jesús, las 10 plagas, la agua salir de la roca, Señor, y muchos más maravillas, el maná, el pan y la comida que venía del cielo, Señor Jesús. Ayúdanos a conocerte a ti, Señor, realmente de corazón, en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Y así es que vamos a entrar a la vida eterna. Así vamos a tener descanso, así como Moisés vio el descanso. Y, Señor, ayúdanos a no hacer cosas sin que tú nos estés guiando, Señor. Si tú no nos estás dirigiendo, Señor Jesús, así como dijo Moisés, no permita que hagamos las cosas, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor Jesús, y te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús, que sea palabra que lleve frutos, Señor, caiga en lugar fértil, en tierra fértil, incluso los que no han podido venir, que escuchen esta palabra, cuando la escuchen, Señor, tu Espíritu les hable, Señor, y nos sigas hablando hoy en día, para que podamos ser, no solo como dice Santiago, oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, que conozcamos tus caminos y te conozcamos a ti, Señor Jesús, porque eso es lo más importante de la vida. Y si no te conocemos, no podemos tener vida eterna, Señor. No podemos ver el reino de los cielos, y mucho menos entrar en el reino de los cielos, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos, si estamos en los caminos tuyos, si estamos conociéndote a ti, Señor, vamos a ver el reino de los cielos, vamos a estar en el cielo, vamos a tener descanso, vamos a ver tu presencia, tu gloria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Amén y amén.